Bueno, yo preferí, obviamente, Profe, creo que hay algunos, discúlpame que te interrumpa, hay algunos compañeros que quieren ingresar. ah, bueno, dame un segundito. Voy a cerrar esto. Yo creo que le metí a lo que estaban. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Eh, a ver un poco. Preferí, estoy prefiriendo, además de desarrollar, además de levantar el contenido al aula virtual de psicometría aplicada uno, desarrollar además clases sincrónicas de los contenidos que son muy técnicos como las pruebas paramétricas dentro de lo que es diseño estadístico. Obviamente, ya claro que obviamente, y sería el contenido más complejo en la parte práctica. No obstante, hay que tener una base teórica y una base metodológica para conocer su uso. Em, por eso es que me tomo el trabajo. Lleva mucho esfuerzo, además de tiempo, ¿verdad? No solamente lo de la clase virtual y grabar el contenido, subir, editar, compañía, sino también el repaso en sí, pero este repaso en sí considero yo que es importante en este contenido, ¿verdad? No digo que todos los contenidos requieran repaso, y no digo que todos los contenidos requieran que demos clases sincrónicas. Yo en base al foro, yo les pediría que por favor participen más en el foro, ¿verdad? Que pierdan un poco la vergüenza y coloquen más sus dudas como para que yo tenga más preguntas preparadas, más respuestas en realidad preparadas a las consultas del foro. Porque evidentemente si damos ahora queda un poco lo de las pruebas de estudio para muestras relacionadas y también para muestras independientes. Em, Esa es mi intención, desarrollar. Si alcanza a NOVA, sería estupendo. Eh, pero ¿por qué? Y les repito, ¿verdad? Porque es importante el repaso de este contenido. Bueno, y acá vamos para poder entender, ¿verdad? Em, Quisiera arrancar justamente. ¿Se ve ahí la imagen o no se ve? Se ve, profe. Se ve, Sí profe. se ve, profe. Bueno, Sí, sí, perfecto. Quiero, quiero que entiendan el primer planteamiento. Fíjense el primer planteamiento. Eh, la prueba de estudio, como ustedes ya habrán visto la clase y tomado los apuntes, es para realizar comparaciones. Sería lo contrario a lo que es la, la correlación de Pearson. Pero acá yo necesito que entiendan algo antes de comenzar a desarrollar, por ejemplo, el software SPSS, que se trabaja justamente con valores, con variables y con sujetos. Se comparan grupos de personas y se correlacionan variables. Voy a tomar ese apunte, justamente estoy tomando acá apunte de las cosas que quiero ingresar como elementos dentro de los exámenes, ¿verdad? O dentro de lo que son la parte de formación. ¿Se comparan qué cosa? Se compara grupos y se correlacionan variables desde el punto de vista del análisis estadístico.
Obviamente, para nosotros, desde el punto de la psicología, la correlación es entre constructos, no es entre variables. Pero desde el punto de vista de la metodología y desde el punto de vista de la estadística, son variables. Y lo que tenemos nosotros ahí en la pantalla es el primer caso. Si ven ahí arriba, dice justamente pruébate de estudio para muestras relacionadas o apareadas, ¿verdad? Y es lo que menciona justamente ahí. Em, Segundito, quiero ver un poco. Sí, entonces, si volvemos a eso, estoy buscando un pincel nomás que descargué para poder usar. Pruébate de estudio para muestras relacionadas o apareadas. Hay otra que es para muestras independientes. Comenzaremos con las muestras relacionadas o apareadas para poder entender el uso en psicometría. Esta prueba de estudio para muestras relacionadas o también conocida como apareadas, hay varias. Hay como 5 pruebas de estudio. Solo utilizaremos 2. Se usa en psicometría y los van a ver en los manuales de los test. Em, de hecho, el grupo que tiene que exponer hoy justamente tiene que hacer referencia a esto. Más específicamente, se utiliza en la confiabilidad test-retest. Más específicamente se utiliza ahí. Enseguida veremos por qué. Acá tenemos el planteamiento y dice lo siguiente de este ejercicio. En una investigación de tipo instrumental, justamente instrumental, de psicometría, se pretende validar, baremar y adaptar una prueba denominada escala de autoapreciación del estrés, lo que uno autoaprecia de la sintomatología que uno supone o infiere que tiene, ¿verdad? Em, Se busca determinar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas entre grupos de participantes que asisten al servicio de consultorio externo del hospital distrital de un departamento, del departamento central, ¿verdad? El primer grupo estuvo conformado por el grupo de casos, que es diagnosticado con estrés, y el segundo justamente con el grupo control, que normalmente el grupo control está conformado cuando hacemos un estudio así, ya sea experimental o instrumental, está conformado por estudiantes. ¿Cuál es el objetivo en sí de este trabajo? ¿Qué es lo que queremos hacer? Establecer si hay diferencias significativas estadísticamente hablando. ¿Por qué? Porque con esas diferencias nosotros lo que estamos haciendo es definir si hay una diferencia en el tiempo. O sea, yo quiero ver si hay una diferencia en el mismo grupo. O sea, que si yo analizo, no estoy comparando en sí grupo control versus grupo de casos. Eso es un distractor. Eso es un distractor. Si yo me voy a la base de datos, me voy acá a la base de datos, en la base de datos de investigación instrumental, así se cargan Excel o se cargan el SPSS o se cargan el R Commander. Tenemos acá a Jessica, tenemos a Mireya, tenemos a Neida, tenemos a Enzo, tenemos a Micheli. Tenemos grupo de casos medido 2 veces. O sea, tiempo 1, por eso está la variable X1. Y tenemos a Jessica, Mireya, Eneida, Enzo y Micheli, le tenemos en el tiempo 2. O sea que fueron medidas 2 veces. O sea, hay 2 aplicaciones del mismo test que mide estrés al mismo grupo. Y de la misma manera, hay 2 aplicaciones, tiempo 1 y tiempo 2, al grupo control. Entendamos bien lo que estamos haciendo. Hay 2 aplicaciones al grupo control. Perfecto. Entonces, si ustedes ven acá, hay varios distractores como para que ustedes se puedan confundir. Porque de hecho, cuando vos investigas y trabajas en investigación, tenés muchísimas variables de confusión. Entonces, las variables de confusión puesta por mí ahí no es para joderle la vida al estudiante, es porque eso sucede en el proceso de una investigación. Entonces, por eso muchas veces uno llega a conclusiones erróneas de compañía, porque uno tiene que entender bien lo que está haciendo, ¿verdad?
Entonces ahí tenés objetivo específico. Establecer si existen diferencias estadísticamente significativas para determinar la confiabilidad temporal de la prueba. Pero, ¿qué le está pidiendo? En el grupo de casos le está pidiendo. O sea, que determinemos esas diferencias estadísticamente significativas en el grupo de casos, no en el grupo control o no en la muestra completa, porque también le puede pedir la muestra completa. Y ustedes van a tener que armar esto, si les pide, si hay diferencias significativas en la muestra completa, ¿qué van a tener que hacer? Dejar así, esto como está acá, Mireya, Eneida, y acá a Elena, a Zahaira, a Marcia, a Elías, la van a poner acá debajo de Micheli. Y van a hacer un todo, en vez de hacer dos grupos. Pero que admitirle a alguien. Entonces, requiere pues el análisis, requiere que entendamos lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero poco me picha que no descargué un pincel y no sé dónde, no sé dónde miércoles metí el pincel. Bueno, en algún lado está, después a ver. Entonces, si en la investigación te está pidiendo determinar si hay diferencia estadística en sí entre el test y el retest, entre la primera y la segunda aplicación para determinar la confiabilidad de la muestra completa, van a tener que agarrar esto que está separado, ustedes en forma autodidacta, poner en forma junta, en la misma fila, tiempo uno, grupo de casos, y después grupo control, después en la segunda fila, no, miento, en la columna, en la primera columna, tiempo uno, grupo de casos, y debajo del grupo de casos, tiempo uno, grupo control. En la segunda columna, tiempo 2, grupo de casos, con su puntaje, uno al lado del otro, uno al lado del otro. Al terminar el puntaje de 20 de Micheli, ponemos ahí en la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, en la sexta fila ponemos el puntaje de Elena. Tiempo 1 y tiempo 2 del grupo control. Séptima fila, Zahaira. Tiempo 1 y tiempo 2. Octava fila, Marcia. Para que entendamos lo que estamos haciendo, pero acá no nos está pidiendo eso. Nos está pidiendo específicamente la confiabilidad temporal. ¿Qué es temporal? ¿Qué es la confiabilidad temporal? Profe, la confiabilidad temporal sería que un instrumento, un test, pueda, o sea, sea confiable a través del tiempo, que no, eso. ¿Y en qué constructo podríamos utilizar, por ejemplo? ¿Y cómo es la confiabilidad temporal? ¿Qué tipo de confiabilidad es? ¿TRTs? TRTs. ¿Y en qué tipo de constructo uno podría utilizar? Ya no más Lara, otra persona. También en constructos que en teoría sean estables tipo a través del tiempo. Bien, Guillermo. Bien. Em, ya no más Guillermo, ya no más Lara. Ejemplo de constructos que son estables en el tiempo. Y la ansiedad podría ser. Los de IQ, En castellano, IQ. los test de inteligencia serían. Vamos a hablar en castellano para que todos comprendan. Si yo comienzo a hablar en siglas técnicas, poco van a entender. Los de inteligencia. Todos los tipos de inteligencia son estables en el tiempo. No todos, pero hay algunos, por ejemplo, que sí se... El Raven, por ejemplo, ya es medio de hace mucho y se sigue utilizando, sigue estable. Yo no hablo del instrumento. Yo no estoy hablando del instrumento del Raven, que eso se hace mucho, no. Yo estoy hablando del constructo. De un constructo que tiene que ser estable en el tiempo. Profe, puede ser la personalidad.
La personalidad es un constructo que en teoría, si vos lees los libros que no son de psicometría, te van a decir que es dinámica, que se va desarrollando y te puede Ansiedad, confundir. profe. Vanessa dijo ansiedad. ¿Quién está de Pero acuerdo con lo que dice Vanessa? pueden ser como los del sexo. Vamos a terminar un punto, si no va a ser un caos. Vanessa habló de ansiedad. Por segunda vez tocó ya el tema de ansiedad. Yo creo que no, profe. ¿Por qué no, Luján? Porque justamente, o sea, depende de las situaciones. Puede elevarse en algún momento o como que no. En cuanto a ansiedad, por, no sé si se puede llamar temporal o sea, sí realmente, sí hablamos de un trastorno, pero Ay, juepete. Si no estaba confundido, ya me confundiste. Ay, pensando, juepete. Pero el estrés también se puede dar en ciertos momentos. Espera, Vanessa. Espera, Vanessa, que estamos analizando. Espera un ratito, te vas muy Está rápido. bien, profe. Espera un ratito, ¿sí, va? Vamos a analizar lo que estamos haciendo acá. No vamos a avanzar al paso 3, 4, 5 si no estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Vamos a entender lo que estamos haciendo. Lo que la compañía habrá querido decir anterior a Vanessa y, y posterior a Vanessa, porque fue Vanessa la compañera, después Vanessa otra. IQ es la sigla para poder referir la inteligencia, cociente inteleccional, perdón, cociente de inteligencia, perdón, cociente. Y se usa normalmente para los test que miden algún tipo de razonamiento. Ahí tenemos muchísimos: abstracto, matemático, verbal, espacial, mecánico. Tenemos un montón de tipos de razonamiento. Las pruebas de inteligencia normalmente, las pruebas que miden inteligencia más específicamente, arrojan su resultado normalmente en cociente intelectual. Son cocientes, pero ¿será que todo tipo de inteligencia, como le pregunté a la persona que aportó, es estable en el tiempo? Por ejemplo, la inteligencia emocional. Entonces yo dejo nomás ahí para que analicen, para que no hagan mecánicamente el análisis, ¿verdad? Vanessa habló de, de ansiedad. Personalidad ya recibió el ok. Personalidad ya recibió el ok. O sea, la personalidad, más allá de que hay autores que dicen de que se va desarrollando, de que es dinámica compañía, desde el punto de vista teórico sí. Pero desde el punto de vista de la medición, una persona que, por ejemplo, es extrovertida en la primera aplicación del test, empleando la confiabilidad, la segunda aplicación del test no es que va a pasar a ser introvertida. Normalmente la puntuación van a ser, si no iguales, van a ser similares. Y al estar así, al ser así, Lara va a tener prohibido hablar todavía. Está suspendida todavía. Entonces, enseguida te da la palabra Lara. Aguanta un ratito. Entonces, cuando hay puntuaciones, no van a ser luego iguales entre la primera y la segunda aplicación, pero van a ser similares. Y si vuelve a aplicar la correlación de Pearson a un grupo de puntajes entre la primera y la segunda aplicación, midiendo personalidad, algún rasgo de la personalidad, vas a tener un índice de relación alto, lo que va a decir que el test es confiable para medir el constructo de ese rasgo de personalidad, ¿verdad? Pero en este caso, desde el punto de vista psicométrico, la personalidad sí es algo estable en el tiempo. Pero si yo mido personalidad en la adolescencia, oh, wow.
Mira qué pregunta. ¿Es aplicable la confiabilidad test-retest? En los test que yo me hice cuando estaba en noveno grado, en tercero, y los que hago ahora en la facultad salen cosas súper diferentes, por ejemplo. Es a lo que voy. En la adolescencia que hay una labilidad emocional, en la mayoría de los casos. Por tanto, ¿es aplicable la confiabilidad test-retest en la adolescencia? En la adolescencia creo que no en tema de personalidad, por el tema de cómo sabemos que están los adolescentes con el tema de las hormonas y todo el crecimiento y demás cosas. Lara, ¿qué iba a decir vos? Sí, un constructo que podemos evaluar sería la sociabilidad. Buen punto. Buen punto. Dos, ok. Seguimos empantanados en ansiedad. Y la personalidad recibió el ok, un medio ok nomás recibió. Porque la personalidad, con ese procedimiento, es viable. Este caso que tenemos ahí tenemos un caso. Confiabilidad temporal, te dice. Confiabilidad en el tiempo. Si es confiable en el tiempo. Test retest. Prueba y posprueba. Por eso es que le metí el tema de la adolescencia. No es genérico esto. Es que Yo- desde mi Profe, perspectiva no puede luego ser la personalidad algo, o sea, no puede estar dentro de esa casilla porque si una parte de la personalidad es todo lo que es el factor social, lo de afuera, el entorno, entonces siempre va a cambiar. Esteban, Sí, profe, en cuanto a confiabilidad en el tiempo, eh, ¿en qué espacio de tiempo también estamos hablando? Pues eso me imagino que también hay que tener en cuenta, porque si bien es un adolescente, por ejemplo, el tema de la personalidad, no creo que cambie mucho en 2 meses o 3 meses, ponerlo. la confiabilidad depende del constructo que estamos nosotros analizando para darle un tiempo, un plazo determinado. Obviamente que tampoco el plazo que le vamos a dar entre el test y el retest va a ser igual para cualquier constructo. Yo a donde estoy aportando nomás es al punto donde es mucho más complejo de lo que parece. Y vamos a ir al caso que está diciendo justamente la compañera sobre la ansiedad. Eh, si yo voy a aplicarle la ansiedad antes de una entrevista o antes del examen de ingreso, probablemente no va a variar mucho en 3 horas antes de la entrevista y 2 horas antes de la entrevista. Va a salir igual de alto de ansiedad. Pero la entrevista laboral, por ejemplo, es una cuestión situacional. La ansiedad situacional, porque la ansiedad es una ansiedad ante una situación determinada, es algo temporal, en ese caso. Ahora, otra cosa es tener un rasgo de personalidad ansioso. Entonces, ¿dónde aplicamos la confiabilidad? ¿En el rasgo o en la situación? En la confiabilidad test-retest aplicado a lo que es ansiedad situacional o ansiedad rasgo. Ansiedad, rasgo. Ansiedad, rasgo. Ansiedad rasgo. En ese caso nosotros podemos aplicar la confiabilidad test-retest. Es pertinente para ansiedad rasgo, no así para ansiedad estado, no así para ansiedad situacional. Eso para poder entender nomás. Y lo que había planteado también Esteban,
si vamos a ser fino con los constructos, hay un montón de variables que debemos controlar y un montón de variables que tenemos que tener así conocimiento técnico para poder crear los criterios de inclusión de la muestra y los criterios de exclusión de la muestra. ¿A quiénes le vamos a excluir de la muestra? ¿Estás ahí, Esteban? Sí, profe, estoy escuchando. ¿Qué constructora que dijiste? No, hice referencia nomás a lo que estamos hablando en general, ¿verdad? Lo que decía la compañera o creo que vos mencionaste, de personalidad en adolescentes, por ejemplo, que no sería estable en el tiempo por la dinámica misma de la personalidad, ¿verdad? Sí. Pero acerca de eso Eh, nomás dije que no sé qué tiempo estamos hablando entonces, porque podrías tomarle vos hoy y dentro de un mes podrías volver a tomarle eso para determinar la confiabilidad de tu prueba nada más, ¿verdad? claro, claro. Pero lo que yo dije nomás es, obviamente, eh, vos qué buscas al evaluar la personalidad. Una persona que al menos sea estable en los 6 meses, ¿verdad? Sí, sí. ¿Por qué? Porque medir ahora y medir acá una semana, un mes para que me salga confiable el test es un poco manipular un poco el mundo, la vida para que mi test me salga confiable. Con ese criterio voy a agarrar y aplicarla ahora y voy a aplicarle dentro de 2 días nomás para que así ya me súper confiable me al límite. Te estoy metiendo en un lío. Y te voy a meter en un lío más grande. ¿Hasta qué punto es ético eso? ¿Y hasta qué punto es ético desde el punto de Sí. vista del constructor de prueba? ¿Hasta qué punto es ético no tomar todas las variables a consideración? Porque ¿qué yo consideraría, por ejemplo, si yo voy a aplicar un test retest en un constructo determinado? En ansiedad rasgo o en personalidad. ¿Cuál podría ser una variable ahí independiente que esté influyendo? Por más de que esa variable independiente no sea un experimento, pero que influye para cambiar en algo mi valor de personalidad o de ansiedad como rasgo, o mi Profe, nivel de estrés, o mi nivel profe, de... no estoy escuchando, se me entrecorta un poquito. Profe, Sí, te estoy escuchando. ah, no, que se cortó nomás un poquitito, no te entendí muy bien. Creo que hiciste una pregunta, no sé si a mí o a los compañeros. A todos. Me repite la pregunta, profe. No, y a todos le estaba mencionando nomás que cuando vos construís un test, es más complejo de lo que parece. Porque entre esa primera y esa segunda aplicación, vos tenés que tomar en cuenta muchas cosas que podrían afectar el puntaje de la persona. Profe, Sí, por ejemplo, que la persona antes de aplicarle el segundo test esté asistiendo a una terapia, por ejemplo, eso podría afectar la segunda aplicación del test. claro. La medicación, como dice bien ahí Gaby Merino, como dice Clave, la medicación, una persona que esté consumiendo algún tipo de medicación y que haga que, si cierran por favor su micrófono, le agradecer, em, que haga que decremente sus síntomas de ansiedad o haga que decremente sus síntomas de estrés, ¿sí? O que afecte un poco, dependiendo de qué área de la personalidad estamos midiendo o qué rasgo de la personalidad estamos midiendo, que ese medicamento o ese consumo o esa psicoterapia que está haciendo eh, influya de alguna manera en ese rasgo de personalidad, son variables que uno tiene que controlar a la hora de hacer una investigación instrumental, que son importantísimos, ¿verdad? Em, bueno, eso para que en contexto entiendan nomás que no es tan sencillo elaborar un test. Es mucho más complejo de lo que parece y bueno, para poder entender lo que estamos haciendo, ya que normalmente en el test retest utilizamos la R de Pearson y acá vamos a utilizar otra cosa. Entonces ahí nos vamos al ejemplo. Si ustedes ven,
em, plantea una hipótesis de investigación el empleo de esta prueba, ¿verdad? Dice, probablemente sí existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones comparadas en las puntuaciones de la escala de autoapreciación del estrés. Y en la hipótesis nula va a plantear, obviamente, que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las mediciones comparadas de las puntuaciones de la escala de autoapreciación del estrés. Y fíjense que me tomé otra vez el trabajo de ponerle así una observación. Eh, yo soy muy orgulloso de lo que hago como para que mis alumnos comprendan bien. En esa observación dice, para resolver el planteamiento, el universitario deberá indefectiblemente seleccionar solo una de las dos pruebas T planteadas. Em, y ahí van a tener que resolver o con la prueba T para muestras independientes o con la prueba T para muestras relacionadas. Obviamente, acá está como título ya la prueba T para muestras relacionadas, que es la que vamos a emplear, y es fácil saber cuál prueba T vamos a utilizar. Pero la vida real, en la educación presencial, tenés el examen ahí, tenés el caso ahí y también el segundo parcial que es con el SPSS, tenés ahí como para poder resolverlo y vos tenés que con tu capacidad resolver si vas a tomar camino uno, camino 2, T para muestra relacionada o T para muestra independiente. Y tenés todo acá para confundirte, porque así es la base de datos real, tenés todo para confundirte. Y ahí debes definir qué camino vas a seguir, ¿verdad? A mí, esto es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Después ya de aplicación de fórmulas y que sepan hacer ustedes que tengan una buena base de matemática y que les salga bien el resultado. Pero la complejidad está acá, en el planteamiento, en los objetivos, en la hipótesis y en la aclaración que le hago de que tienen que elegir la prueba T adecuada. Y en la base de datos también hay una complicación. Ustedes comprenden este planteamiento, se van definidos, así definidos ya se van para lo más, para la resolución, para la conclusión. Y acá me tomé el trabajo de ponerle así la N mayúscula. Obviamente, para los grupos independientes es grupo de casos conformado con 5 personas, por ejemplo, más grupo control conformado con 5 personas, comparando dos grupos independientes. Pero en la prueba T para muestras relacionadas, la N mayúscula es 5 participantes. ¿Por qué? Porque está grupo de casos o grupo de control. No vas a tomar vos los dos casos. En la prueba para muestras relacionadas, la prueba T para muestras relacionadas, va a ser siempre N5 participantes. O sea, si te coloco, por ejemplo, 20 participantes, van a ser 10 participantes. ¿Por qué no vas a tomar los dos? Un solo grupo comparado es el que está pidiendo en este caso. Por eso ahí te está marcando, por ejemplo, N1 pequeño, N mayúscula es población, N minúscula es muestra. Ahí te muestra, por ejemplo, que el grupo de casos está comparando dos grupos independientes. Y el grupo, la variable Y está comparando también dos grupos justamente independientes. Vamos al caso para poder entender bien. Acá tenemos nosotros. Acá tenemos nosotros el caso para poder entender. Acá tenemos que poner qué cosa. Si vamos a hacer una comparación de dos grupos, tenemos que armar esta tabla que está acá. Pero en este caso no vamos a hacer eso. ¿Por qué no vamos a hacer eso? Porque ¿qué es lo que nos está pidiendo acá? Específicamente nos pide la confiabilidad solamente del grupo de casos. Es decir, nos pide la confiabilidad test, retest del grupo de casos nomás. No nos está pidiendo del grupo control. Por tanto, es innecesario utilizar esta tabla. Ahí te está mostrando ya que la X es grupo de casos, la Y es grupo control, o sea que evidentemente la prueba de estudio para muestra independiente no es. Y bajas acá, bajas y ves que la muestra, la prueba T para muestras relacionadas es la que vas a utilizar. Porque tenés dentro de la variable X1 la primera aplicación 15, 18, 12, 17, 19. Y la segunda aplicación 18, 19, 14, 15, 20. ¿A quién le toca esto? X1, X2, tiempo 1 y tiempo 2. ¿De qué? Subo de vuelta
tiempo 1 y tiempo 2. Y ahí te das cuenta que es específicamente del grupo de casos. 15, 18, 18, 19, 12, 14, 17, 15, 19, 20. Y bajas acá, 19, 20. Y ahí tenemos nosotros lo que es los valores. Pero ¿qué pasa acá? Lo que pasa acá es que cuando aplicábamos la R de Pearson, en vez de tener acá la la X2, tiempo 2, teníamos la Y. El tiempo 2 en la R de Pearson vendría a ser la variable Y. Supongamos que esta es la correlación de Pearson. En la correlación de Pearson, este tiempo 2 es la variable Y. El tiempo 1 no cambia, sigue siendo X. Lo único que este 1 sacamos. En vez de ser X1, va a ser X nomás. Sacamos este 1. Es X e Y. Y correlacionamos. Y ahí hacemos nosotros la R de Pearson para determinar si hay estabilidad en el tiempo. Y si hay estabilidad en el tiempo, con la R de Pearson, ¿encontramos o no una correlación significativa? Yo voy a preguntar al azar. Ya no más Esteban. Magalí Flor, está por ahí. Magalí. Sí, profe. Obviamente si busco obtener con esos valores la confiabilidad, test con la R de Pearson, ¿debo encontrar relación significativa o no, Magalí? Sí, Y entonces digo que es confiable el test. creo que sí. No, creo, no existe. Ya No dimos estoy psicometría segura, general. ¿Mm? no estoy segura, digo. Ya dimos psicometría general. Tenemos que tener correlación significativa para determinar si es confiable el test o no. Magali. Sí, profe. Sí, bien, bien. Y si fuera la prueba test student, ¿cómo sería ahí? Ahí me mataste, profe. La R de Pearson, ¿qué hace? Establece correlaciones, ¿verdad? La T student, ¿qué hace? Compara, ¿qué cosa? Compara grupos, puede ser. Compara grupos. En el manual, todavía vos no pusiste. No, profe. Tania Sherkem, ¿estás ahí, Tania? Tania, ¿estás ahí? Lo que dice Magali está bien. Pero ojo que lo que cuando vas a poner Magali, en el manual, en vez de que haya R de Pearson, puede que haya T de Student para explicar la confiabilidad del test. No siempre hay R de Pearson para explicar que el test es confiable en lo que tiene que ver con la fiabilidad temporal, prueba y posprueba. También en el manual del test aparece la prueba T de Student para muestras relacionadas. Tania, ¿estás ahí? Bueno, otra persona buscaremos. Karen Rochol. Sí, profe, te escucho. Karen, si yo empleo la prueba T de Student para muestras relacionadas, que es el planteamiento que está ahí, ¿debo encontrar diferencias o no debo encontrar diferencias para decir que solamente Karen, nadie más que Karen, absolutamente Karen? Yo debo encontrar diferencias significativas o no, sí o no.
para decir que el test es confiable con este planteamiento ahí? No, profe. ¿Por qué no, Karen? Se Hubo fue. variación y no es confiable el constructo. ¿Hubo variación de qué, Karen? ¿Cómo, profe? ¿De qué hubo variación? Si hubo variación, no Se va la señal. Justo cuando va a responder se va la señal. Qué lástima. hay confiabilidad. Si hay variación, no hay confiabilidad, profe. Entonces, la respuesta es, si existen diferencias estadísticamente significativas, el test no es confiable. No es confiable. Y si, escúchame un poco, si existen diferencias significativas, el test no es confiable. No es confiable. Y si no existen diferencias estadísticamente significativas, Es confiable. es confiable. ¿Quién no está de acuerdo con lo que plantea Karen Rochol? Si entendieron lo que dijo, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo con lo que veo? Yo creo que debería ser diferente de ser. Yo creo que debería haber una diferencia igual en las variables. Por más de que haya diferencia, capaz no sea tanta, pero tiene que haber, sí o sí, creo. Acá nosotros nos vamos, hacemos el cálculo. Vuelvo a repasar para refrescar la mente. Tiempo 1, con sus mediciones del grupo. Grupo de caso era, ¿verdad? Sí. Tiempo 2, tiempo 2 con sus mediciones. No voy a entrar en el cálculo porque tengo que desarrollar también el grupo independiente y ANOVA. Me voy al final. La diferencia entre el tiempo 1 y tiempo 2 me salió menos 1,19. Fíjense la diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 2. La prueba T es que se usa acá para estudio en la T minúscula. Student. em, ¿Vos conocés la cerveza la irlandesa esa, Guillermo? ¿Cuál? ¿Cuál es la cerveza irlandesa? Clásica. Ni idea, profe. Te juro que no. Mi amigo el bohemio, el músico, No, profe. O sea, capaz que decir el nombre conozco, pero así la no. Guinness, Ah, ¿sí? sí, sí, Bueno, sí. bueno, y ahí trabajó William Gossett, siendo científico. El problema Hizo era bien su que, trabajo, profe. ¿eh? Hizo bien su trabajo. Sí, lo que pasa que la primera muestra de los insumos que le daban, ¿sí? De los granos que le daban, y la segunda muestra, había diferencias en el sabor de la cerveza. Se quejaban los clientes. Y era una cerveza ya entonces, de 1800 y algo, muy renombrada. Y él tenía que determinar la diferencia entre el tiempo 1 y el tiempo 2. Pero la cervecera le dio pocos granos para trabajar. Por eso él tuvo que crear, William Gossett tuvo que crear la prueba T para trabajar con una pequeña muestra y determinar si había diferencias significativas. Así nace la prueba T de Student con la cerveza. Em, y con un tipo que encontró trabajo ahí en la cervecera siendo matemático, ¿verdad? Entonces pudo determinar si había diferencia o no, y si evidentemente había diferencias en el sabor, por eso la queja de los clientes. Y fíjense que el resultado salió menos 1,19. A diferencia de la correlación de Pearson, este menos que ustedes ven ahí no tiene nada que ver. Se puede utilizar
indistintamente con menos adelante o con más, pero específicamente esta prueba T. No todas las pruebas estadísticas con un valor negativo adelante, no importa el resultado. En este caso no importa mucho el negativo ahí adelante. En la prueba T de Student estamos hablando. No estamos hablando en otras pruebas estadísticas. ¿Por qué está el menos acá adelante? Sencillamente porque nosotros, fíjense acá, el valor total de la primera medición, ¿cuánto fue? 81. El valor total de la segunda medición, ¿cuánto fue? 86. Y obviamente, acá 81 dividido 5, la media va a ser menor en la primera aplicación que en la segunda aplicación. Pero esto puede variar, o yo puedo decidir poner este acá, eso no va a alterar mucho el resultado. El resultado va a salir siempre igual, pero con un valor diferente, con el signo diferente. Eso es lo que quise decir. El valor igual, pero con signo diferente. Entonces, por eso es que siendo este valor acá menor que este, 16,20, que es la media del tiempo 1, versus 17,20, que es la media del tiempo 2, esa resta se observa acá, en la fórmula de la prueba T, para muestras relacionadas. Por eso el valor sale negativo. Este valor de T, con los grados de libertad, fíjense que el grado de libertad es n-1. 5 menos 1 da 4. Nos vamos a la tabla. Y en la tabla vemos, fíjense que ahí trabajamos a dos colas, porque no nos estamos jugando hacia dónde iría el resultado. No estamos diciendo que en el tiempo 2 va a haber más resultados, o sea, va a haber un mayor número. O en el tiempo 1 va a haber un mayor número. Por eso es que se juega acá a dos colas. Y a dos colas con un nivel de significación 0.05, que es el estándar en las ciencias sociales, el valor a superar es 2,78 redondeando, para grado de libertad 4. El valor que tiene que superar la T tiene que ser 2,78 redondeando, para que sí existan diferencias estadísticamente significativas. Entonces yo me voy a mi análisis y digo lo siguiente. Bueno, la razón T obtenida, ¿cuánto fue? Menos 1,19. La razón T de la tabla que tiene que superarse es 2,78 redondeando. 1,19 es menor que 2,78. Los grados de libertad es 4. Son 5 participantes menos 1 porque es una sola variable la que está siendo analizada. ¿Sí? Más bien que una variable. Y sí, una variable es, básicamente. Y también un solo grupo que está siendo comparado dos veces. Nivel de significación, 0.05. Y es a dos colas. Cuando no te menciona la dirección con la cual la hipótesis está trabajando en una dirección, siempre va a ser dos colas. Dos colas también se puede decir bidireccional o no direccional, indistintamente. Resultado, este valor 1,19 obviamente es menor que 2,78. Por tanto, al ser menor, no existen diferencias estadísticamente significativas. Y fíjense la hipótesis. Dice, el resultado de las mediciones comparadas en el tiempo 1 versus el tiempo 2, que está representado ahí por x1 versus x2, con las puntuaciones de la escala de autoapreciación del estrés, en el grupo de casos, dio como resultado que la razón T obtenida es menor que la razón T de la tabla. Por tanto, se rechaza la hipótesis de investigación, ya que se puede inferir que no existen diferencias estadísticamente significativas. Y la hipótesis nula justamente va a decir, en relación a lo anterior, que se acepta la hipótesis nula, ya que justamente se puede inferir que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las dos mediciones en el tiempo realizado en el grupo de casos, porque fue con el grupo de casos lo que se trabajó. Y por último, definir si el test es o no confiable. Y como estaba diciendo Karen, fíjense lo que dijo Karen, se concluye que la escala de autoapreciación de estrés es confiable para el grupo de casos. No estamos hablando para el grupo control, ni para la muestra completa. Posee fiabilidad de prueba y posprueba, también conocido como test-retest.
para la muestra que fue analizada psicométricamente. Así vienen los manuales de test. Los españoles sobre todo piensan que nosotros no entendemos estas cosas. Y de hecho que no entendíamos estas cosas antes. Profe, Sí, entonces, como ahí dice que es confiable para el grupo de casos, entonces podría ser otra la cosa con el grupo control, ¿verdad? qué excelente Em, pregunta. Así mismo, Luján. entonces Después, lo que dijo Karen está bien, o sea, está ahí nomás, ¿verdad? Karen acertó. Karen dijo bien. Sí, Está bien. Al no haber diferencias entre la primera y la segunda aplicación, significa que los puntajes son estables, no varían mucho. Son estables. Entonces, como son los puntajes estables, nosotros estamos midiendo con la prueba T. Al no haber diferencias, entonces el test es confiable. Si yo sí, encontraba diferencias, si yo encontraba diferencias con la prueba T para muestras relacionadas, entonces no iba a haber diferencia significativa. Significaría lo siguiente. Por ejemplo, tenemos en el grupo X uno puntaje alto, 90, 80, 100, 90, 100. Y en el tiempo 2 tenemos puntaje bajo, 10, 20, 10, 20, 15. Enorme la diferencia. sí, Ahí sí voy a encontrar diferencias entre el tiempo uno y el tiempo 2. Y al encontrar diferencias y decir, ¿sabes qué? Este test no es bueno para usarlo en la medición de algo estable en el tiempo. Porque entre la primera aplicación y la segunda aplicación, tú ya te leí la diferencia. Enormes son las diferencias. Para eso se utiliza la prueba T. Para determinar en psicometría, y va esto en el informe de los manuales, este tipo de ejemplo. Em, bueno, pues esto es un tipo de ejemplo nomás, es uno de los ejemplos nomás donde se utiliza la prueba T en psicometría, ¿verdad? Obviamente al leerlo no entendemos nada si es que no manejamos esto. Por eso que históricamente siempre los psicólogos tuvimos una especie de animadversión a esto, pero esto sí se maneja en, en lo que tiene que ver con el campo de la medición seria, la parte bien profunda científicamente. Pero tenemos otro caso, que es el caso 2, ¿verdad? Está bien lo que dijo Karen, pero no es completamente concluyente, porque esa diferencia se aplica en quién, específicamente al grupo de casos. Tenemos que hacer ese mismo análisis para el grupo control, control. sí, así mismo. Y después juntar los dos para la muestra completa. O sea que realmente la Sí, comparación es bastante compleja. Y fíjense que cuando la R de Pearson a mí me sale una correlación significativa, en la R de Pearson me sale la correlación significativa, sí es confiable en TRTs. Y esa misma muestra con ese mismo puntaje aplicado a la prueba T para muestras relacionadas, no me tiene que salir significativo. Y al no salirme significativo, la diferencia, digo que el test sí es confiable en el tiempo. O sea, la R de Pearson es lo mismo que la prueba T, pero al revés. sí, profe. No sé si llegan a comprender lo que le estoy diciendo. Súper interesante. Y en los manuales te puede mostrar de una manera, con la R de Pearson, como te puede mostrar de otra manera, con la T de Student. Porque indistintamente te muestra, pues. Porque vos podés utilizar para sacar la confiabilidad un test. Vos podés utilizar la R de Pearson como se le enseñó históricamente, o la prueba T de Student. Es el otro camino. Pues la verdad que hay más camino. No, no quiero más complicar la vida. Mucho camino hay.
Inclusive hay comparaciones para un caso único. Se puede hacer investigaciones también con enfoque cuantitativo para un estudio de caso, por ejemplo, ya que estamos en la clínica. Se puede decir, hay un procedimiento que se llama ARIMA, matemático, a ver si hay cambios conductuales, a ver si tu psicoterapia aplicada sufre efecto significativo. Y ese procedimiento se llama ARIMA. Sí existe. Mentira que no existe. Es un caso único. O sea, muchísimo hay por aprender si es que vamos a aprender bien así la parte de la medición de la conducta, ¿verdad? Súper interesante. Profe, Sí, me viene una pregunta ahora. Entonces, o sea que la prueba T es más bien para las comparaciones de grupos nomás, ¿verdad? sí, el grupo relacionado viene a ser el mismo grupo. Acá podemos hacer también para grupos independientes, que es el siguiente caso, ¿verdad? Em, mira qué interesante. Pues acá tenemos nosotros un segundo caso, que es para muestra independiente. Y yo le hago así bien complejo, luego como para complicarle la vida y que traten de resolver. Acá tenemos otro caso. En una investigación de tipo instrumental se pretende validar, baremar y adaptar una prueba denominada escala de autoapreciación del estrés. Pero se busca determinar la existencia o no de diferencias estadísticamente significativas entre grupos de participantes que asisten al servicio de consultorio externo de un hospital distrital. Todo igualito. Grupo de casos, grupo de control. ¿Cuál es el objetivo acá? Establecer si existen diferencias estadísticamente significativas para determinar la elaboración de uno o dos baremos diferenciados de la prueba, tomando en cuenta la segunda medición en ambos grupos. Mira, queremos saber si vamos a hacer un baremo diferenciado para el grupo de casos y otro para el grupo control. O si el baremo vamos a hacer juntos nomás ya, mezclado el grupo de casos y el grupo control. Pero lo que vamos a hacer es tomar solamente la segunda medición. Ay, hijo de pete. Segunda medición vendría a ser este tiempo 2 del grupo de Entonces, casos. Profe, no se ve la pantalla. Profe, ¿Mm? eso iba a decir, yo no estoy viendo lo que vos estás explicando, profe, en la pantalla se Bueno, quedó congelado. se quedó congelado. Ay, perdón. ¿No ven todavía? yo Sé Ahí que sí. sí, viendo el otro caso. Bueno, sabes que voy a cerrar otro caso. ¿No se ve todavía? No. Voy a no toda veo. la No, pantalla. profe. Ahora no presentamos, profe. Tienes que volver a... ¿Ahora? Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí está. Sí, sí, profe. Bueno, perfecto. Este para muestras independientes. Muestras independientes significa que son dos grupos diferentes. Por eso la denominación independiente. El otro era muestras relacionadas. Porque guardaba, obviamente, es la misma muestra medida dos veces. Misma muestra medida dos veces. Muestras relacionadas. Independientes son dos grupos independientes. Acá está bien jodido el tema. Nos pide como objetivo establecer si hay o no diferencias estadísticamente significativas para determinar la elaboración de uno o dos baremos. Un baremo sería si no hay diferencia. Si no hay diferencia, le metemos en el mismo baremo, le metemos al grupo de casos y al grupo control. Pero si hay diferencia, tenemos que hacer dos baremos. Por eso hay algunos test que tienen dos baremos. No, es que porque el autor un día amaneció Piribaí y dijo voy a agarrar y voy a hacer dos baremos. No. En el manual te explica por qué. Y ahí te va a mostrar, se aplicó la prueba Udeman-Whitney, se aplicó la prueba Kruskal-Wallis, se aplicó la prueba de TED-Student. Yo lo siento, pero esto es parte de la
de la formación técnica del profesional en psicología. Hay que entender por qué, ¿verdad? Entonces, si tenemos dos baremos diferenciados es porque encontramos diferencia. Y por eso la hipótesis plantea, probablemente el estrés sí tendrá un efecto significativamente superior en el grupo de qué. En el grupo de casos, gente. Por algo ya el grupo de casos. En comparación al grupo control. Analizando las puntuaciones de la escala de autoapreciación del estrés. La hipótesis alternativa, ¿qué va a decir? Que probablemente el estrés sí tendrá un efecto significativamente superior. Sería el grupo alternativo? Y va a puntuar más alto el grupo control en comparación al grupo de casos. Eso es lo que plantea la hipótesis alternativa. Y la hipótesis nula que va a plantear que no existen luego diferencias significativas entre el grupo de casos y el grupo control. Especificaciones técnicas le puse. Me tomé el trabajo así, detalladamente lo voy a hacerle así para que puedan entender. Un solo baremos sería incluyendo los valores de puntuaciones de ambas muestras, caso y control, si no encontramos diferencia. Dos baremos sería incluyendo valores de la puntuación de cada muestra por separado en dos tablas, si encontramos diferencias. Pero esto no quiere decir que aceptamos la hipótesis de investigación, porque yo puedo encontrar diferencia y hacer dos baremos, pero rechazar la hipótesis de investigación. Porque el puntaje más alto no se observó en el grupo control. Yo me estoy jugando a una cola acá. Yo estoy direccionando el efecto del resultado hacia una dirección, hacia el grupo control. Estoy diciendo que va a puntuar más alto, significativamente superior el grupo de casos, porque el que tiene el estrés. Yo estoy direccionando mi resultado. Si me puede salir diferencia, me puede salir. ¿Puedo hacer puedo hacer un baremo diferenciado para los dos grupos? Sí. ¿Pero puedo rechazar la hipótesis de investigación? Sí, puedo rechazar. Esa es otra pregunta que se me voy a tomar apuntes. Me interesó lo ya. Profe, con este ejemplo sí ya pude entender mejor lo de dos colas y una cola. Un segundito. El examen te iba a poner más complejo. Ya recordarme lo que estoy diciendo. Muchas veces yo explico todo y me olvido todo lo que explico. Y em, acá tener el tema de las colas, ¿verdad? Las colas se refiere a las colas de la campana. La campana pues tiene colas a ambos lados, ¿verdad? Y cuando te marca así un lado significa que la dirección del efecto te está jugando a un lado nomás, que viene a ser este caso, ¿verdad? ¿Qué era que iba a poner en el examen? Ah, este era. Hipótesis de investigación. Que se aprueba o no se aprueba. Porque tiene pinta que nos vas a poner cáscaras de bananas realmente. O sea, vamos a pensar en las diferencias Analicen. significativas más, Claro, ustedes no son pero expertos. no en las colas. Analicen. Tienen que analizar. Viste que esto no es mecánico. Esto no es una cuestión así, ay, no. Universidad, estamos razonemos, ¿verdad? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la hipótesis de investigación. Y bueno, vamos a los bifes, como dicen los argentinos. Observación, dice, para resolver el planteamiento de vuelta, el universitario deberá indefectiblemente seleccionar una de las dos pruebas T. Mira si agarra la prueba T para muestras relacionadas, pero no nada que verlo. Acá tenés el mismo caso, pero tenés acá, por ejemplo, ya planteado la prueba T para muestra independiente. Tenés los puntajes del grupo de casos, 18, 19, 14, 15, 20, y el grupo control 13, 14, 10, 11, 12. Obviamente, si analizás, el grupo de casos puntuó más alto, grupo X, ¿sí? Puntuó más alto, 17,20 puntuó en estrés. Escala de autoapreciación del estrés. ¿Tiene lógica que el grupo de casos puntúe más alto?
Sí. Grupo control puntúo 12. ¿Tiene lógica que el grupo control puntúe más abajo que el grupo de casos? Grupo de casos el que lleva a la patología, de caso el estrés. ¿Tiene lógica que el grupo de control puntúe menos? Y sí, porque sería el grupo Sí. normal, por decir así. Claro, tiene lógica. Nos vamos nosotros al resultado final. Nos sale que la diferencia entre los dos grupos comparados es 3,82. 3,82 es el valor de la prueba T obtenida. Grados de libertad. ¿Se recuerdan que son 10 personas? 5 en cada grupo. Menos 2, porque son los dos grupos que estamos siendo comparados. Son dos grupos que están siendo comparados. Entonces, los grados de libertad es 10 menos 2. Da 8. Por tanto, eso tenemos que buscar nosotros en la tabla. Y en la tabla nos vamos y le va a marcar en la tabla lo siguiente. Por eso me topé el trabajo. Fíjense, todo esto está armado por mí, como para que ustedes vean así cómo se usa la tabla. Acá en la tabla nos vamos a analizar a una cola. ¿Por qué a una cola? Porque en la hipótesis de investigación nos decía qué cosa. ¿Qué nos decía en la hipótesis de investigación? Que el grupo de casos iba a ser mayor. ¿Quién dijo eso? Yo, Sara. Sara, que el grupo de casos iba a ser mayor. Y claro, pues porque tiene pues la patología, Sara. Entonces, el nivel de significación con el cual se trabajó es 0.05, 10 menos 2 era 8 en grado de libertad. Por tanto, el valor a superar es 1, este 1860 en realidad no es 1860. Entiéndase que en las tablas estadísticas este punto en realidad es coma. 1,86 es el valor a superar. Este es el valor de la tabla. La razón T obtenida tiene que ser superior a la razón T de la tabla. Me voy ahí. Profe, Sí, me voy a ir no ahí. sé si mal, pero para mí que esa tabla que tomaste decía una cola. No, no está mal. Porque fíjate, una cola, nivel de significación, ¿cuánto? 0.05. Ah, dos colas. Ah, ahí ya, no sé, vi mal nomás. Mm, vamos. Ahí está. Subimos, subimos. Entonces decimos, la razón T obtenida, ¿cuánto fue? 3,82. ¿Es mayor a la razón T de la tabla? 1,86. Sí, es mayor. Perfecto. Grado de libertad, 8. Ya vimos cómo se obtenía. Nivel de significación con el cual se trabajó, 0.05. Número de colas con la cual se trabajó, a una cola. También se puede decir unidireccional. O sea, yo le puedo poner con cualquiera de los nombres, ay, el profesor no quiere joder, no. Vos lees los papers, y los papers, ¿qué te dicen? Direccional te dicen. Supone que ya sabes. ¿Qué te dice el otro paper de psicotema? ¿Qué te dice? Unidireccional te dice. ¿Qué te dice el de cielo? Una cola te dice. Indistintamente coloca los nombres. No es que busca joderle y yo me quejo, yo me voy a quejar a la Sociedad Paraguaya de Psicología porque viste que no ponen un solo nombre, no. Te pueden poner indistintamente cualquier denominación. Es lo mismo. ¿Cuál es la conclusión a la cual llegamos? Que sí existen diferencias estadísticamente significativas. Porque el valor T obtenido de la diferencia entre los dos grupos de caso y control es superior al valor T de la tabla. Sí existen. Y acá tenemos que analizar la hipótesis. La hipótesis, ¿se da el resultado? ¿Se da o no el resultado hacia donde hicimos la predicción que iría? Y vamos un poco a ver acá arriba. ¿Quién puntuó mayor acá? El grupo de casos puntuó 17,20. Grupo X. Grupo Y puntuó 12. ¿Qué dijo el que planteó la hipótesis de investigación? No la hipótesis alterna.
que iba a ser significativamente superior el grupo de casos, el puntaje. Bajo entonces para responder la hipótesis de investigación. A este nivel de respuesta yo quiero gente. Este nivel de respuesta es lo que yo quiero. Acá está. Tomando en cuenta la segunda medición en ambos grupos, grupo de casos versus control, con las puntuaciones de las escalas del test, obviamente, la escala de autoapreciación del estrés, la comparación dio como resultado que la razón T obtenida es mayor a la razón T crítica de la tabla. Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación, ya que se puede inferir que sí existen diferencias estadísticamente significativas. El estrés sí tendrá un efecto significativamente superior en el grupo de casos en comparación al grupo control. La hipótesis alternativa planteaba de que ese puntaje en ese test iría hacia el grupo control más que en el grupo de casos. Por tanto, la respuesta a la hipótesis alternativa es la siguiente. Se puede observar en la segunda medición, porque en la segunda medición no hicimos la primera medición, que los participantes pertenecientes al grupo de casos obtuvieron valores superiores al del grupo control, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Por tanto, se infiere que el estrés no tendría un efecto significativamente superior en el grupo control en comparación al grupo de casos, pero sí en sentido contrario. Se rechaza la hipótesis alternativa por ello. Y también se rechaza la hipótesis nula, que es el último planteamiento que le coloco, ya que se puede inferir que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de casos y el grupo control en la segunda medición de ambos grupos. No hablamos en la primera medición, ¿eh? No hablamos de esta primera medición. Tiempo 1, primera medición del grupo de casos. Tiempo 1, primera medición del grupo control. Tiempo 2, segunda medición del grupo de control. Ahí ven. Tiempo 2, segunda medición del grupo de casos. Entonces, nuestra hipótesis, ¿en qué se basa? En el objetivo específico de la investigación, que hablaba de la segunda medición. También puede plantear de ambas mediciones. Ustedes van a tener que armar una tablita y comenzar a trabajar con la tablita. Obviamente van a respetar tiempo 1 con tiempo 1, tiempo 2 con tiempo 2. Y bueno, entonces, para terminar, dice, definir si el test debe incluir un baremo general o dos discriminados, dice, ¿verdad? Y ahí dice lo siguiente, se concluye que sí existen diferencias estadísticamente significativas entre el grupo de casos y el grupo control, comparando las puntuaciones de las escalas de autoapreciación del estrés en la segunda medición de ambos grupos. Por tanto, se evidencia que es necesaria la elaboración de dos baremos diferenciados de la prueba. Súper complejo, ¿eh? Súper interesante, es apasionante. No es hacer números por hacer números, es la aplicación en sí ya ahora, ¿verdad? Es la aplicación en sí ya ahora. Ahora ya estamos nosotros aplicando lo que estamos analizando, ¿verdad? Lo que estamos nosotros teniendo de base supuestamente. Ese es el caso de la prueba T. Y a mí me había preguntado Esteban Florentín, ¿a partir de cuánto es significativo? Y te voy a decir una cosa, Esteban. ¿Todos los test tienen la misma cantidad de ítems, Esteban? No, bro, definitivamente. ¿Todos los test tienen la misma cantidad de opciones de respuesta? ¿Solamente Entonces, 2 o solamente 3? no. No, ¿verdad? Y todos los tests tienen el mismo sistema de puntuación así, o percentilar, o notate, o cociente intelectual. No, todos son diferentes.
Y todos los test se hacen con la misma cantidad de personas, porque depende de la cantidad de personas también. Todos son con 100 personas nomás. No. Entonces, para que puedan entender algo, ¿qué tan grande es grande? ¿A partir de cuánto yo voy a considerar que es significativo o no? No es lo mismo cuando trabajas con 2.000 personas, vos trabajas y una diferencia de 0,51, 52 ya es significativo. Pero cuando trabajas con 500 personas necesitas 2,5 puntos. No es lo mismo trabajar con 2.000 personas que con 500. No es lo mismo trabajar con una prueba que tiene 250 reactivos que con una que tiene 30. No es lo mismo trabajar con una prueba que tiene 2 opciones de respuesta con 5. No es lo mismo trabajar con una prueba que tiene puntuación 1, 2, 3, 4, 5 que con una que tiene 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué tan grande es grande? Te lo dice la prueba T. Yo hay cosas que no, le hablo con mucho respeto, hay cosas que yo no voy a poder explicarle porque no me da el tiempo. Tienen que saber lo que es los grados de libertad, eh, que es muy importante en este caso, ¿verdad? Y siempre le tomo a Guillermo de ejemplo, ¿verdad? Y llevó, ¿cuál era tu club, Guillermo? Y según mi viejo de Cerro, Muy bien. pero Libertad me gusta igual. Esteban, Olimpia, profe. bueno, se dan cuenta que no le elegía a ambos por casualidad. Le dice Guillermo le dice a Esteban, primer clásico del año, Cerro le gana a Olimpia 1-0. Y Esteban le dice, no, casualidad nomás, segundo clásico del año, Cerro le gana 2-0. 2-0. Y le dice Esteban, no, el árbitro le ayudó a Cerro, le dice a Guillermo. Guillermo le dice de vuelta al tercer clásico, Cerro gana 5-0. Que Cerro gane los 3 clásicos del año. No importa, el primero fue 1-0, el segundo fue 2-0, el tercero ya fue 5-0. Posiblemente sea a que hay una variable independiente que influye más a favor de Cerro que a favor de Olimpia. Podemos suponer, si no es un experimento, que los jugadores de Cerro sean mejores que los jugadores de Olimpia. Podemos suponer, ¿verdad? Ahora bien, si la diferencia es significativa entre los jugadores de Cerro y los jugadores de Olimpia, no lo determinamos nosotros, lo determina la prueba T de Student. Y si la prueba T de Student determina que sí es significativa, estadísticamente hablando, no clínicamente hablando, estadísticamente hablando, suponemos, no, ya no suponemos más. Si la prueba T encuentra diferencias significativas, ya no suponemos. Ya hacemos la inferencia en base a la conclusión de que esa variable tiene un efecto en un grupo más que en otro grupo. Nos apoyamos en las pruebas estadísticas que son con una especie de muletas. Así. Para poder sostenernos. Y la diferencia clínica no es la diferencia estadística. Lo que te dice la diferencia estadística es lo siguiente. Lo que te dice la diferencia estadística es lo siguiente. Que esa diferencia no se debe a la casualidad. No es casual. PAGI. Así se hace hablar. Speaking. Así se hace, así se lee, se explica, se habla de esa manera. No es casual esa diferencia. Que un grupo difiera de otro con la prueba T estadísticamente significativa, quiere decir que esa diferencia no es casual. A vos como investigador o como investigadora te corresponde averiguar en la clínica, porque para eso sos clínico.
ver si es esa variable la que hace que se encuentre. Porque en esa variable fue lo que se encontró diferencia, pues. ¿Cuál es la variable en este caso? El estrés. Entonces, la diferencia clínica es una cosa, la diferencia estadística es otra cosa. Y para que haya diferencia clínica, tiene que haber un grupo de casos y un grupo control. Si yo hago diferencia entre hombres y mujeres nomás, no es una diferencia clínica, por más que el constructo sea psicopatológico. Tiene que haber grupo de casos y grupo control, porque en ese grupo de mujeres hay personas sanas y personas enfermas. En ese grupo de hombres hay personas sanas y personas enfermas. Entonces, para que yo determine diferencias clínicas, tiene que haber un grupo de casos y un grupo de control. Si hay diferencias según rango de edad, según estado civil, según sexo o género, hablamos de diferencias. Estamos hablando desde el punto de vista clínico, según los segundos puntos de corte del instrumento, según los niveles de estrés, pero no hablamos de diferencias clínicas en la conclusión de la investigación. Entonces, cuando yo digo en una investigación, obtuve diferencias significativas, ojo con lo que vas a poner en tu investigación. Todavía en la UNA se puede seleccionar quiénes van a ser tu miembro de mesa, entonces por eso es que existen tantos 5 en la UNA, en las tesinas. Pero ese reglamento está en análisis ahora para ser cambiado. Y de hecho, hoy día yo observo que existe luego la potestad de cambiar, y en la época de Ariel Ross se cambiaba los miembros de mesa. Por más de que vos proponías 3 miembros de mesas, el profesor Ariel Ross, por ejemplo, cuando era director de carrera, era lo suficientemente serio como para cambiar 1 o 2 miembros de mesa. Y eso tiene que ser así siempre. En las universidades privadas es así, porque así tu calificación es más objetiva. Porque si no, vos le elegís a gente que no conoce un huevo de metodología. Y el reglamento que dice, lean el reglamento de tesina, tiene que haber un miembro de mesa que maneje el contenido, es decir, que maneje la teoría, ansiedad, estrés, resiliencia, inteligencia emocional. Tiene que haber un miembro de mesa que maneje metodología, dice. Y en otras universidades dice que manejen los datos. Yo recorrí todas las universidades privadas y también nacionales. Entonces, para hacerlo serio, están en 4º curso. Yo creo con el tema de las ENEADES, que está ahora, que psicología ya entró en proceso de acreditación, ustedes están fritos. Eso para motivarle, ¿verdad? Qué bueno, pero eso es bueno. Es bueno porque la calificación de ustedes va a ser más objetiva que la calificación de las camadas anteriores. Porque las camadas anteriores, ¿qué tienen? Le eligen a fulanita, 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 que son todas sus amigas, su conocida, cuera. Entonces, 5, 5, 5, y nos mentimos desde el punto de vista científico. Eso no es hacer ciencia. Eso es chonguismo. No, no es ciencia. Yo lo le he llevar mi tesis lo a ese que me odia, al peor de mi enemigo. A ese inquisidor lo le lleva mi tesis, así me corrige, lo de punta a punta lo me corrige. Así lo que me pone lo en rojo todo, lo para que me traumelo. Ahí yo voy a aprender. Ahí, ahí crezco yo y crece la ciencia, crece la disciplina psicológica. Y volviendo al punto de este tema, tiene que ver, sí tiene que ver, porque ustedes el próximo año ya van a trabajar con esto. Se llama investigación en psicología clínica la materia, ¿verdad? Y tienen que presentar su protocolo. Si son alumnas regulares, no deben ninguna materia, van a tener que trabajar en su protocolo. Van a poder presentar ya tema, título, tutor, compañera de tesina, y van a presentar hasta el protocolo. Lo que no van a poder hacer todavía es presentar el borrador. Pero terminan la última materia y pueden presentar ya su borrador. Pero el aporte y el punto es que
¿Qué pasa si le toca como miembro de mesa Nicolás Garcete, que entiende? ¿Qué pasa si le toca Oscar Gaona, que entiende? ¿Qué pasa si le toca como miembro de mesa Morosini, o Carlos Riego, o Víctor Vallejo? Porque ellos sí entienden esto. Entonces, uno pues no puede ir en la vía eligiendo a su gusto, porque eso no es un crecimiento profesional serio. Es decir, acá está mi mesa, ¿verdad? No, podés hacer sola. eh, podés hacer sola. La, la tesina puede hacer hasta 2 personas, según el reglamento de la UNA. Maestría de doctorado ya es solo o sola. Entonces vos elegís tu miembro de mesa y, bueno, con el reglamento de la BNA ya va a cambiar. Por eso le digo, yo no sé si a usted, yo creo que usted ya no se salva más. Profe, pocas Sí, veces te elegían, ¿verdad? ¿eh? Así entre nosotros. Pocas veces te elegían para miembro de mesa. A mí me eligieron, gracias a Dios, muchas veces porque yo soy todo lo contrario de lo que la gente dice yo soy. El miembro de mesa recibe el borrador y el miembro de mesa, el borrador que recibe en la UNA, no en otra universidad. En la UNA yo recibo como miembro de mesa y yo hago toditas las correcciones y devuelvo. Y esas correcciones tienen que presentarse para la defensa. O sea, tiene tiempo de corregir todo y presentar ya impreso con todas las modificaciones. Y en la UNA está todito armado como para que saquen 5. Esto no es de ahora. Esto es desde que los estudiantes tomaron el poder y esto no está bien. Entonces vos como miembro de mesa sos objetivo, le entrego, le devolves y si presenta todas las modificaciones, 60% es lo que tiene que ver con el borrador y 40% es propiamente la defensa en sí luego. 60 versus 40. Entonces modificó todo, corrigió todo, tiene el 60% del borrador, así la parte escrita. Y 40% es la defensa en sí, ¿verdad? Y 40% es la defensa. ¿Qué tal vos defendés ante los miembros de mesa? En otras universidades no es así. En otras universidades vos sos miembro de mesa y vos recibís el borrador y vos ya calificás ya. No sé si me hago entender. Y yo ya te devuelvo a vos, Luján, y del 100%, ese 60% ya está ya la calificación. Chao, no puedo más modificar, ya te califiqué ya tu borrador. En la UNA no es así. En la UNA vos me entregás como borrador, yo te corrijo todito, y como miembro de mesa te devuelvo, tenés que modificar todo. O sea, está todo para que saquen 5. Pero vos salís allá afuera salís, y el mundo real no es así, mamita. ¿Y cuál es el problema con Riego? Que dicen la verdad. Pero cuando la gente sale a la profesión, sea profesor, tanta razón tenés, tanto quilombo te armamos, tanto problema te creamos, profesor. Y el mundo de afuera es realmente así como vos decís. Claro que es así como lo estoy diciendo. ¿O por qué piensan que sacan tantos 5 la gente en la defensa de tesis de la UNA? Y Ari, en la UNA tenés un dictaminador de tesina. ¿Qué es dictaminador de tesina? Alguien que recibe tu tema, tu título, tu tutor, y te dice, está mal tu título. En vez de, por decirte, nivel de estrés, vos no estás buscando determinar los niveles de estrés, vos estás buscando la prevalencia de estrés que hay en... Ah, y vos corregí otra vez tu título, ¿verdad? Después presentar tu protocolo y el dictaminador te tiene que aprobar otra vez. En la universidad de serie no hay así. No hay un salario para un dictaminador que te vaya corrigiendo. No. Vos tenés un proceso de tesis, tenés un proceso de tesis de 6 meses y vos tenés que ir haciendo y tenés a alguien que te vaya orientando.
pero no de la manera que hay en la una. Muy grosero es lo que hay en la una. Muy grosero es. Porque vos por esos 5 o 6 años vos tuviste que haber aprendido a hacer investigación, ¿verdad? Pero si por la universidad tiene falencias, ¿sí, verdad? Tiene, categóricamente tiene. Pero donde vos te vayas, vas a encontrar falencias. Entonces, uno elige un compañero de tesina, un miembro de tesina, o sea, un compañero de tesina para hacer entre dos por muchos motivos. Te ayuda mucho hacer entre dos porque te ahorra dinero hacer entre dos. Eso es categórico, te sale la mitad de precio. Segundo, el tiempo. em, Pueden dividirse las partes e ir ayudándose. Eso es categórico también. Influencia, conocimiento, gente que te podría ayudar en el proceso, que esa persona conoce y que te pueda ayudar a afinar tu trabajo, sí, categórico. Energía, una persona le ayuda a la otra persona, le estira a la otra persona. Hay muchos motivos por los cuales hacer entre dos y por los cuales hacer solo. Yo, por ejemplo, Mirna Vallejo, a quien tanto la aprecio, yo en más de una oportunidad cada vez que creo que perdí los estribos con ella, ¿verdad? Porque me llegaba al punto límite, ¿verdad? Y es así. Ventaja de hacer solo, hacia tu ritmo. Y no te estresas tanto cuando haces entre dos. Entre dos, cuando trabajas, es. Jodido entre dos, bro, realmente. Vos hiciste con alguien, Esteban. Estoy ¿Con quién, verdad? todavía. No sé si, bueno, me imagino que sí le conoces con Daniel, bueno. Sí, Dani, bueno, sí, Dani es buen muchacho, es muy pasivo, muy tranquilo. Sí, sí, hace honor a su apellido. Sí, Pero el tema es el siguiente, profe, con lo que acaba de decir ahora, ¿verdad? Que uno le estira al otro. Ahí lo que está nuestro inconveniente, ¿eh? No sabemos quién le está estirando a quién. ajá. Mentí en el tema del proceso. Tema, título, autor, dictaminador, Esteban. Y no, profe, realmente todavía no estamos llegando nosotros hasta ese punto. Mm, Estamos en proceso. Ese no es mal tema. Hay cosas que están muy mal en la una y que tenemos que corregir, porque el día de mañana vamos a querer irnos. ¿A dónde vamos a querer irnos? A la Complutense de Madrid, ¿cierto? Y ojalá. ¿Cierto? No, y Sí. cierto. Vamos a querer irnos a la Universidad de Monterrey, en México, a la UBA de Buenos Aires. Y ustedes pero piensan que va a ser, esto va a ser así ahí. Se van a ir y después van a venir otra y van a desaprovechar con una beca. Ustedes no saben cuántas becas hay desaprovechadas. El nivel es otro. Pero si ya pasaste por ese nivel, ya pasaste por esa experiencia, ya sabes cómo es la vida real. Entonces, la mayoría no sabemos si meten por una cuestión de que no. Em, es complejo, ¿verdad? Bastante complejo. Yo les muestro la mala realidad. Siempre acá Guillermo y Esteban, con esto cierro porque hay un grupo que tiene que poner después de mí. Yo voy a ser crudo. Algunos me dicen que soy cruel. No. Pero eso no es ser cruel. Ser crudo no es ser cruel. Siempre le aclaro, ser crudo. Guillermo sabe, Esteban sabe. Le digo, yo no le voy a dar de comer lomito completo. Yo le voy a enseñar que se vayan a degollar a la vaca. Porque eso es lo que tiene que hacer el investigador. Sacarle la piel, sacarle la tripa, carnearle, que asco, ¿verdad? Filetearle, sobre todo si sos vegano o vegetariano. Filetearle y después de filetearle, cocinarle y después ponerle el huevo, tomar el tomate, la lechuga y ahí te presentas. Bueno, así mismo, esa es la vida real del profesional. A ustedes siempre se le mostró solamente el lomito. Nunca se le mostró cómo se hizo para poder ver y conseguir ese lomito que ustedes tengan ahí en su mano y lo disfruten. Deben salir así, con el cuchillo así entre los dientes para degollar a la vaca si quieren ser buenos profesionales.
Si quieren, ¿qué dicen en el reglamento de la UNA? No menos de 20 veces, dice. No menos de 20 veces. Dice perfil científico del profesional egresado. No menos de 20 veces, dice. Perfil científico, perfil científico, perfil científico. Pero para que tenga perfil científico tenés que aprender todo esto y tenés que saber y tenés que manejar. Yo le puedo hacer un examen primer parcial no teórico. Le puedo hacer un examen de razonamiento. ¿Cuántos de ustedes se van a bancar de que el examen sea de razonamiento sin que pidan mi cátedra paralela? Decir, profesor, hacernos el examen de razonamiento. No solamente el contenido teórico, los materiales que nos diste. Queremos razonar, profesor. Queremos aprender, profesor. ¿Cuántos se van a bancar así? ¿Sabes qué queremos, profesor? Así como nos enseña, queremos aprender. Y decir, nivel UBA, nivel Complutense de Madrid. Así como nos están enseñando, estas cosas, pero no puedo decir razonamiento sobre esto, profesor. Vamos a ver si logramos resolver. Si logran resolver, son for export. Están para exportación, están para acceder a una beca. No lo resuelven, no pidan ninguna beca, porque van a desperdiciar una beca. Les dejo ese mensaje. Un placer haber compartido con ustedes la tarde. Discúlpenme si soy muy crudo. No soy cruel. La vida fue muy cruda conmigo. Y agradezco a la vida que fue tan cruda conmigo. Todo lo que voy a transmitir todavía, Dios mediante, porque soy creyente, a mi hija, ¿verdad? Belén. Profe, no sé si entendí bien, pero usted al comienzo de la clase mencionó que quiere empezar a dar clases más habitualmente o cómo, como De para desarrollar, los contenidos para complejos. desarrollar los contenidos. De los contenidos complejos. El próximo martes quiero hacer de ANOVA, por ejemplo. Así como hice ahora de estudiante. De lo que es complejo, no todo. Porque no da tampoco el tiempo. De lo que es complejo. Como esto y como lo que viene que es ANOVA. El próximo martes. ¿Está bien, Belén? Ok, profe. Gracias. ¿El siguiente grupo está preparado? ¿El siguiente grupo ya? ¿O todavía no están acá? ¿Se Creo fueron que a repasar? dijimos 17:30 aproximadamente en el grupo. Dale, perfecto. Tomamos algo, nos vamos al baño, preparamos un café, traemos y estamos. ¿Les Gracias, parece? profe. Dale, está. Muchas gracias. Vamos Muchas seguida. gracias. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. profe. Gracias. Chao, profe, Gracias, gracias. gracias. Chao, profe, gracias.